con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a este programa, su programa Valores de Acero. Hoy vamos a hablar de otro tema positivo y otro tema que viene desde muy dentro, desde una actitud muy cercana a cada uno de los que estamos aquí. Hoy vamos a hablar del trasplante del riñón en el Día Mundial del Riñón, que fue el 12 de marzo. Este mes lo vamos a dedicar, se está dedicando a todo lo que es el trasplante de riñón, la información, todo lo que hay bajo estos órganos tan fundamentales que son para nosotros. Y para esto pues viene una persona que dona mucho, da mucho, viene de la Fundación ALE y es Adriana Castro Valverde. Bienvenida. Ay, gracias, padre. La verdad es que sí, es un mes bien importante y ojalá pueda ser un tema real de sobremesa, el tema de nuestra salud renal. A ver, en México hay alrededor de 140.000 pacientes con insuficiencia renal crónica. Cuando yo digo riñón, pues estoy sin querer visualizando agua, ¿no? Entre otras cosas. Y luego también hay otra cosa que se llama, que lo vamos a explicar aquí, que es la creatinina. Y bendita creatinina, ¿no? Sí, cuando sale alta, qué suplicio. Así es. Y resulta que decimos agua y en vez de agua es refresco, y cuando es refresco pues es azúcar, y hay una cultura respecto a todo esto en la alimentación. Yo creo que no tenemos una cultura de cuidar nuestros riñones. Yo creo que no tenemos una cultura, pero mínima, ni como personita, ni como mamás, muchas que somos mamás. Justo en la mañana estaba platicando con un médico y me dice, es que de verdad hay alimentos que deberían de llamarse mortales. O sea, deberíamos de poderle poner a nuestros hijos un letrero que diga, esto no se come. Y la verdad es que sí hay mucha comida chatarra que no le estamos dando la importancia que le debiéramos dar a que no se consuma. No te estoy hablando del refresco, te estoy hablando de toda esa comida que tiene una cantidad de sales, el glutamato monosódico que se llama, que los doctores tiemblan cuando lo escuchan, que lo tiene miles de alimentos, obviamente que te van causando la adicción a tal alimento, ¿no? Yo creo que debemos de ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo desde el momento en que le preparas el lunch a tus hijos, ¿no? Desde el momento en que ¿qué es más fácil? Pues sí, lo que pasa es que ahorita estamos en un día a día que quieres hacerlo más fácil, no lo más correcto, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que ¿para qué le metemos galletas y unas papitas y una paletita? Y métele fruta a la criatura. O sea, enséñale al niño a comerse unas zanahorias a la hora del recreo. Enséñale al niño a que los famosos arbolitos, ¿no?, del brócoli se los pueden comer y les vamos a ayudar en lugar de afectar a estas criaturas y sobre todo no nada más de ayudarlos a ellos a ese recreo, sino a que se eduquen a hacer eso, a que le demos una vuelta a la comodidad en la alimentación. A mí me da mucho gusto cuando voy al súper y me encuentro esas manzanas empaquetadas ya partiditas de manera individual, porque finalmente es fruta que viene empacada de manera práctica y fúmbale, lo metes en la lonchera a las criaturas, ¿no? Que se acostumbren a tomar agua. Tomamos muy poca agua. ¿Por qué? Porque nos quitamos la sed con las bebidas para energizantes, o nos tomamos la Coca-Cola, o nos tomamos cualquier tipo de bebida que en realidad lo único que está haciendo es sobrecansando a nuestro pobrecito riñón, ¿no? Entonces yo sí invitaría a todas las mamás, sobre todo, a que cuidemos a nuestros hijos. Nos preocupamos con quién salen y a dónde salen y por qué salen. Pues sí, pero pues también cuidémosles lo más importante, que son sus órganos vitales, ¿no?
En todo esto de los órganos vitales también está la cultura, lo hablamos en el anterior programa, que hablábamos mucho de la Fundación ALE. Está toda esta cultura sobre la donación, que es una cultura que tenemos que ir poco a poco, pero también hablábamos del sistema de gobierno que tenemos. Prohíben, por ejemplo, en las escuelas todo este alimento chatarra, pero bueno, tampoco es el sistema de gobierno. El papá y la mamá, ustedes que nos están viendo, son los que tienen que hacer esta educación alimentaria. Por supuesto, porque ya en la escuela no les venden las papas, no les venden, pero las mamás se los empacamos en la lonchera. O sea, tampoco la misma va a ir abriendo lonchera de lonchera, sacando la comida que, pues tampoco. O sea, tampoco los papás nos tenemos que hacer responsables. Mira, y ahorita que hablabas del sistema, ayer estuve en la oficina y llegó un pacientito, Max. Y le digo, Max, ¿cómo estás? Y la verdad, para ser honesta, traía el color medio más feíto de lo que lo había visto la vez anterior. Y llegó con su esposa porque iban a hacer a recibir un medicamento que se toma la eritropoyetina, que toman mientras están en la hemodiálisis. ¿Cómo vas? Le digo, ¿qué te han dicho para tu trasplante? Pues nada. ¿Cómo nada? Le dije, si te están hemodializando, ya te metieron a protocolo, te van a meter a protocolo. No, señora, que ya estoy dado de alta. ¿Cómo estás dado de alta, criatura? Le dije, si no te han trasplantado. Ah, no, pero pues que ya con mis sesiones de hemodiálisis voy a estar bien. Y a mí me empieza a dar el Tramafac, ¿no? Y le digo, no, a ver, espérame. Y le pregunto a su esposa, a ver, señora, ¿usted está dispuesta a donarle? Sí, claro. Mi riñón le sirve, pero aparte la señora le brotó del alma decirme, sí, claro, pero le sirve. Y él bien lindo, pero dice, pero mi mamá también dijo que ella me dona. Y le dije, ok, tenemos a 2 personas que te quieren donar y los médicos lo saben. Y los médicos ya entendieron que tienes donador vivo, que puedes entrar a un protocolo para ver si alguien de ellos te puede donar. No lo sabían, no lo sabían. Y ahí es cuando digo, ¿para qué tanto esfuerzo, para qué tanto trabajo? Si este paciente tiene a 2 donadores con toda la disposición del mundo, que no sabemos si es compatible o no, si van a ser compatibles o no van a ser compatibles. Entonces yo creo que ahí está una cuñita que debemos mover para que con todo el favor de Dios Max salga. Ayer le decía a Max, te prometo que yo de manera personal, y no lo hago con cualquiera, me voy a meter para ver por qué no estás en protocolo. Entonces, sí me gustaría muchísimo que cambien, que de un viraje el tema en cómo se les está tratando a los pacientes con insuficiencia renal, porque definitivamente la hemodiálisis no es la solución al problema de la enfermedad renal. El trasplante va a ser una solución para su problema renal, porque un paciente trasplantado es un paciente que puede volver a rehacer su vida, que va a estar en un estado óptimo. Si bien es cierto, va a tomar medicamento para toda su vida, pero ya con un riñón sano, ya con su carita rosita, ya teniendo fuerza para poder hacer, ¿no? Por él y por su familia. Entonces, definitivamente cuando ves a un paciente enfermo dices, ay, jales, cómo quisiera que no hubiera más Maxes, ¿no? Con su carita, con su color, con su cansancio, hasta con esa mirada de, si quiero vivir, me lo promete que puedo. Pues claro que puedes. Digo, al final del día Dios sin duda es el que toma esa decisión, pero pues aquí también hay herramientas, ¿no? Hay herramientas para que en vida podamos apoyarlos y pues en vida de mientras los que los tenemos sanos, pues que estemos pendientes y sobre todo que estemos bien alertas de que hay factores de riesgo que debemos de considerar. Nadie nos ha dicho que la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa y es mortal. O sea, de veras, las personas sí se mueren por insuficiencia renal. El 80% de los pacientes que esperan un órgano mueren en la espera. O sea, sí es alto el índice de personas que mueren y el problema de la insuficiencia renal es que tiene 5 etapas y generalmente cuando te lo diagnosticas estás justo en el medio, en la etapa 3 y está el 3A y el 3B. El 3A es que puede ser todavía reversible y el 3B ya no puede ser reversible. Entonces ya tenemos que entrar a un tratamiento sustitutivo para ver si vamos a poderte trasplantar o no. Y hay factores de riesgo como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes y como que alguien de mi familia haya tenido un problema de insuficiencia renal, que es el factor genético, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos de parar la antena. Yo sí creo que no nos debemos aterrar, no debemos de pensar que
A la torre estoy gordo, ya estoy enfermo del riñón, no para nada. O sea, porque luego gente llega y dice, estoy enfermo del riñón. Señora, pero ¿cómo sabe usted que está enferma del riñón? Es que me duele mucho aquí. Señora, seguro ayer barrió toda su casa y trapeó toda su casa, ¿verdad? Sí, entonces lo que usted tiene es cansancio. No se mortifique, ahorita le hacemos la prueba y ahorita checamos de que tenga usted un problema o no. Entonces, no debemos azotarnos ni tirarnos a la desgracia, pero sí saber que hay focos rojos que debemos de voltear a ver y no tenemos que estar grandes para tener insuficiencia renal. O sea, hay personas bien pequeñitas que ya presentan signos de insuficiencia renal. Entonces, volteemos a ver la insuficiencia renal, volteemos a verla con atención, no con susto, con atención, porque muchas veces es reversible. Es reversible, no tenemos que brincar. Aquí en el medio es justo la línea donde o te brincas a tener la necesidad de un tratamiento y después un trasplante, o te quedas aquí en la etapa 3A, que todavía podemos echar a andar esos riñoncitos. ¿Por qué? Porque se puede con una buena alimentación, con un programa de ejercicio, y tu riñón va a jalar y te va a durar mucho tiempo. Entonces, es un mes bien importante, es un mes en el que debemos hablar del tema de la insuficiencia renal, es un mes en el que no solamente nosotros en sobremesa, los médicos, el sector salud, se tiene que plantear cómo está invirtiendo su lana para el tema de la insuficiencia renal. No me las tengan conectados a una máquina, no sean ingratos. O sea, no me los tengan conectados a unas bolsas de diálisis. ¿Por qué? Porque se van a morir de la infección en el peritoneo. Porque desgraciadamente muchos de los pacientes que tienen el peritoneo viven en zonas rurales, en situación donde hay polvo, donde hay tierra y están expuestos. Bueno, seguimos aquí con Adriana Castro Valverde. Vamos a seguir hablando del riñón, de sus funciones, en este mes en donde es de la donación del riñón, en donde todos nos solidarizamos con todas estas personas que igual están a nuestro lado o están en nuestra familia y tienen estos padecimientos que tienen siempre una solución. Seguimos aquí en Valores de Acero, pero antes vamos con Eloy Saavedra, que tiene ahí las 5 noticias más importantes de la Iglesia, y enseguida regresamos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Yo soy Eloy Saavedra y como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Comenzamos con buena información. Interesante noticia, el Papa Francisco celebrará la misa de Jueves Santo en una cárcel de Roma. La Santa Sede acaba de anunciar que el próximo 2 de abril el Santo Padre acudirá al nuevo complejo penitenciario de Revivia en la periferia de Roma para encontrarse con los prisioneros. A las 17:30 horas, en la iglesia Padre Nuestro, el pontífice celebrará la misa de la Cena del Señor, durante la cual lavará los pies de hombres y mujeres detenidos del cercano penitenciario femenino. El año pasado, en abril 2014, celebró la misa de la Cena del Señor junto a ancianos y personas con discapacidad en el centro de Santa María de la Providencia de Roma. Y ponga mucha atención, ancianos que recen y transmitan a jóvenes el sentido de la vida, pide el Papa Francisco. El Papa Francisco abordó de nuevo la figura de los abuelos en su catequesis de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Es verdad que la sociedad tiene a descartarnos, pero no así el Señor, dijo el pontífice incluyéndose entre las personas de edad. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida, y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación al Señor, explicó. En esta edad, no es todavía el momento de tirar los remos de la barca, subrayó. El pontífice también expresó el deseo de una iglesia que desafíe la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Y siguiendo con la información, interesante noticia, ponga mucha atención.
¿Qué son y en qué se basan las indulgencias en la Iglesia? Una respuesta detallada del cardenal Piacenza. Entre los diversos medios de salvación que ofrece la Iglesia Católica están las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias. Pero, ¿qué son y en qué se fundamentan? ¿Para qué sirven? ¿Puede obtenerse para otros? A estas y otras preguntas respondió el penitenciario mayor, el cardenal italiano Mauro Piacenza, que hace poco pronunció una conferencia sobre el tema. La Enciclopedia Católica señala que en el lenguaje teológico se suele usar la palabra indulgencia, en su sentido original, para significar la bondad o el favor de Dios. Pero en el sentido estricto del término, es la remisión del castigo temporal debido al pecado cuya culpabilidad ha sido ya perdonada en el sacramento de la confesión. Y en otra información, Valladolid celebró la 26ª edición de la Cena Benéfica a favor de la misión de Labria. El Colegio San Agustín de Valladolid se unió un año más en la solidaridad y la sensibilización con una nueva edición por 26º año consecutivo de su cena a favor de las misiones de los agustinos recoletos en el Amazonas brasileño, y en particular de los centros Esperanza de Tapaguá, Pauní y Labria, en los que jóvenes y adolescentes viven una aventura educativa en esta región amazónica brasileña. Y finalizando con la información, Ángeles Solidarios para las Noches de la Calle en Belén. El Grupo Ángeles Solidarios de Belém do Pará, Brasil, está constituido por 25 personas cuya preocupación esencial son las personas indigentes que viven en las calles de esta capital brasileña, una de las más violentas y situada en la región norte, la menos desarrollada del país. Entre los voluntarios hay 3 cocineros, un médico, 5 enfermeros, un asistente social y una psicóloga, y cada noche en que se realiza el programa lleva a cabo acciones de distribución de alimentos, ropas, mantas, atención sanitaria básica y de urgencia, acompañamiento personalizado y asesoría sobre ayudas y atención pública en otras instituciones. El Grupo Ángeles Solidarios nació desde la inspiración de la Iglesia por los pobres. Su objetivo general es la atención social y pastoral de estas personas que viven en una gran vulnerabilidad social, con las calles como único hogar y con frecuencia en gran soledad o con miedo. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra. Mandamos un saludo a todo el público que nos ve a través de la señal ESNE El Sembrador. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Seguimos aquí en Valores de Acero con Adriana Castro, Fundación ALE, en el mes que se dedica a la donación del riñón. A toda esta problemática y este fenómeno, lo que queremos aquí es más prevenir que curar. Exacto. ¿Cómo podemos prevenir, Adriana, todas estas enfermedades del riñón? Mira, para empezar tenemos que tomar agua, pero no exageren. 2 litros de agua, no ocupamos más, porque luego le hacemos daño al cuerpo, porque para que el pobre cuerpo saque más de 2 litros de agua, pues también sean lindos nomás. 2 litros de agua al día, más que suficiente. Hagamos ejercicio. Luego decimos mañana, y mañana, y mañana, y pues ya para pasado mañana ya nos enfermamos del riñón. Entonces hagamos ejercicio, comamos sano. De verdad, ya sé que está muy trillado el tema de evitemos la comida chatarra. Yo lo he dicho 1000 veces y hoy me comí unas papas. Entonces, soy terrible, soy malísima. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestros riñones. Créanme, escuchen esta cifra. 80% de los pacientes que esperan un órgano se mueren. Cuídense. Cuídeme. A mí, mi persona. O sea, yo sí creo que tenemos que ver las cifras duras. La enfermedad renal sí mata personas. No nos los han dicho con esa claridad. La enfermedad renal mata a las personas. No se me flagelen, no se me azoten, no nada, pero nos podemos cuidar, lo podemos prevenir. Repito, ejercicio, agua y evitar comida chatarra. Son 3 facilitos. Y si nuestros riñones están bien, nuestra presión arterial va a estar bien, nuestros huesos van a estar bien, nuestra sangre va a estar limpia. Qué maravilla no tener que llegar a la necesidad de un tratamiento sustitutivo. Es carísimo.
Una sesión de hemodiálisis cuesta 1,300 pesos. Una persona que se tiene que hacer sesiones de hemodiálisis como mínimo son 2 a la semana. Vamos a pagar renta por vivir si nos enfermamos del riñón. ¿Qué necesidad tenemos si lo podemos evitar? Acuérdense, hay 5 estadios. Generalmente nos diagnostican un problema de la enfermedad renal en el estadio 3. Todavía puede ser reversible, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar conscientes de que el problema es serio. Tenemos que hacer conciencia en nuestros hijos de que el problema es serio. Debemos de cuidar muchísimo el consumo de sal. Es real, es real. La sal daña los riñones también. Entonces, no pretendo que salgan de aquí con la cara larga ni triste, pero sí conscientes de que el problema de la insuficiencia renal es un problema serio. Tengo 3, 4, 5, 6, hasta 10 pacientes que llegan a la oficina al día para pedir un tipo de ayuda. Muchos de ellos ya necesitan el tratamiento sustitutivo. Muchos de ellos ya tienen que irse directamente o a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. Y créanme que no es fácil el tema de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Acérquense a las personas que ya tienen el problema, no para que se asusten, sino para que vean lo que cuesta y lo que molesta. O sea, yo admiro muchísimo a los pacientitos que están en un proceso de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, porque la verdad son unos guerreros. Yo no sé si a mí de repente igual ya hasta flojera me daría tenerme que hacer el lavado de la diálisis o ir 2 veces por semana como mínimo a que me enchufen el catéter, a que me saquen la sangre, me la limpien y me la vuelvan a meter. Tú vas al CRIT, donde tenemos las máquinas de hemodiálisis, o vas a la Médica Santa Carmen, donde también tenemos pacientes, y los ves y dices, ahí tienen que estar, conectados para vivir. Conectados para vivir. Y además, una persona que tiene que ser trasplantada tiene que pagar de por vida medicamento inmunosupresor. No es cosa fácil, es mucho más fácil, como lo dijiste al empezar ahorita este segmento, es mucho más fácil si nos cuidamos. Es mucho más fácil si estamos pendientes, sobre todo si tenemos factores de riesgo que nos indiquen que podemos desarrollar el problema de la insuficiencia renal. Y lo repito, obesidad, hipertensión, diabetes y un factor genético. Están clarísimos los factores de riesgo. Si ya lo tienes, es bien fácil, es ir a un laboratorio y te hacen una prueba, que es lo que vamos a hacer la semana próxima. Vamos a donar, vamos a hacer 500 pruebas gratuitas para 500 pacientes que lleguen, que crean que están en alguno de estos factores de riesgo, porque los queremos apoyar. Y a los que salgan ya de alguna manera afectada, los vamos a atender. Nos estamos aventando un paquete divino, porque la verdad, el problema de la insuficiencia renal, una vez que se presenta, pues es costoso. Pero la verdad, hay mucha gente que confía en la institución, hay muchos benefactores que nos están apoyando y otros que todavía no saben que son benefactores, pero que con el favor de Dios en algún momento lo serán, y están respondiendo por ellos. O sea, no nos podemos quedar cruzados de brazos a esperar a quien lo tiene que hacer lo haga. No, señor. No, señor. Ya saben, gracias Adriana Castro y a toda tu fundación y todo lo que están haciendo por los demás. Un ejemplo de bondad. Pues, gracias a ustedes. Sabes que de una gran necesidad que hay. Yo no sé si soy tan bondadosa o no y si mi equipo es bondadoso o no, pero yo creo que sí vemos la necesidad en las personas y al final del día a todos Diosito nos dio talento. Entonces sí, hay que aprovecharlo por donde sea, y ¿verdad? Cuando uno da, recibe mil veces más de lo que das. Eso es verdad. Bueno, pues nos vamos, gracias. Gracias, Padre, gracias. Ya saben, cuiden su cuerpo es instrumento para la bondad, para el amor, para la misericordia, para evangelizar. Nos vemos en el próximo programa aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima.
con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Muy buenas tardes. Estamos en otra emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos de un tema muy importante para el aprendizaje, y son las habilidades intelectuales. Y para ello hemos invitado a la licenciada Silvia Rodríguez, que es licenciada en preescolar, que se ha desempeñado también como directora, coordinadora de diferentes niveles, desde nivel primaria hasta universidad. También es instructora y capacitadora de UNO Internacional en los países de Colombia, Ecuador, Guatemala y México, y ahora como asesora académica en la implementación de UNO Internacional en 8 estados de la República. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, buenas tardes. Tendríamos que empezar, tú decías, evaluando, o sea, midiendo, ¿no? Y bueno, pues hay una máxima en calidad que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por medir nuestras habilidades intelectuales, tanto los alumnos como los maestros, para poder nosotros, pues, ver dónde estamos y partir de ahí, ¿no? O sea, yo tendría que ver qué habilidades tengo desarrolladas y, bueno, pues, las que no, pues, ver qué estrategias voy a hacer para desarrollarlas y luego lo mismo con mis alumnos, ¿no? En teoría, el trabajo de evaluación por competencias ya lo está midiendo. Sin embargo, ha sido la parte más difícil del trabajo por competencias, en donde todavía tenemos mucho por hacer. No se ha logrado medir las competencias completas y menos solamente la parte de habilidades. PISA nos mide ahí una parte y la realidad es que la mayoría no se está evaluando por separado las habilidades. Lo que sí es que aunque no te evalúes, al tú estar frente a un reto, siempre vas a mejorar. Una de las maneras es que cuando te está costando algo trabajo, quiere decir que estás ahí, ¿no? Que tienes de acuerdo a una medida o un límite. Lo que tienes que hacer es ir más allá, entonces vas a superar ese límite, cualquiera que este sea, y vas a ir desarrollando. O sea, poco a poco en tu vida práctica precisamente vas haciendo ese desarrollo de esas habilidades. O sea, no necesariamente tenemos que hacer alguna estrategia consciente, por así decirlo, sino precisamente los retos te llevan a desarrollar esas habilidades. Sí, lo que pasa es que si tú tienes un sistema, pues entonces más consciente, más reflexivo, tienes metas, tienes objetivos. Sin embargo, si tú te mantienes estudiando, ¿no? Subiendo el nivel y la complejidad del estudio que haces, pues entonces de alguna manera estás desarrollándolo. Si tú te acostumbras a tener una agenda, pues estás desarrollando habilidades intelectuales que tienen que ver con la planeación, con la discriminación, con la clasificación. A lo mejor no es un sistema o un programa específico, pero está sucediendo, ¿no? O sea, no es muy consciente. Fíjate que precisamente veíamos que hay 90 habilidades intelectuales, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, ¿cuáles son las más importantes o cuáles hay que desarrollar primero? ¿O se desarrollan todas en algún momento de la vida? Porque ciertamente, bueno, pues va haciendo a raíz de tu vida cotidiana, a lo mejor de los retos que se te va presentando, no precisamente a lo mejor en la escuela, ¿no? Sino a lo mejor la habilidad de resolver algún problema si es que eres una persona que pues tienes una vida complicada y tienes que ir aprendiendo a resolver, ¿no? Entonces, se llegarán a desarrollar todas esas habilidades durante toda tu vida académica. ¿Es paulatino o es toda la vida? Se va desarrollando primero las básicas desde preescolar y desde antes en casa, ¿no? Todas las habilidades básicas como son la clasificación, por ejemplo. Hablamos mucho con los papás de que para apoyar a los niños con esta habilidad, pues les pidan que acomoden sus cajones o que separen la basura, ese tipo de cosas, porque una habilidad de clasificación después se va a convertir o va junto con otras a formar, por ejemplo, la de priorización, ¿no? Que te ayuda a la toma de decisiones. En realidad se van haciendo más complejas a lo largo de los retos que te vas enfrentando y de tu vida, ¿no? Entre más consciente estés,
pues vas a tener un mejor resultado. Tú hablabas hace rato de las pruebas PISA, ¿no? En la prueba PISA no nos ha ido bien, o sea, la verdad es que estamos en los últimos lugares y a través de los años, de todos estos años que se ha realizado, pues no avanzamos, o sea, la verdad es que seguimos, y precisamente la prueba PISA pues es una prueba en donde te mide las habilidades, ¿no? Entonces, ¿eso habla de cómo está el rezago en México en ese sentido? Sí, tiene que ver con lo mismo. No hemos logrado pasar de la teoría a la práctica, ¿no? No hemos pasado, entendemos que es importante trabajar por competencias, entendemos que una competencia tiene parte conocimiento, parte habilidad, parte el valor, el principio que conlleva. Sin embargo, ya llevarlo al aula y hacer el avance es lo que ha costado trabajo. Mucho es porque es como un aprendizaje social, ¿no? Tenemos a los padres exigiendo ciertas cosas, por ejemplo, libretas llenas o cuestionarios ¿no? contestados. Cuando, por ejemplo, contestar un cuestionario no tiene un reto cognitivo alto, ¿no? Y sobre todo si tenemos preguntas que tienen que ver con el qué, ¿no? O el cuándo, o el cuántos. Ya si llevamos a preguntas como el por qué, dame tu opinión, investiga, entonces sí estamos ya haciendo un reto cognitivo que puede favorecer mucho más esto. Fíjate que ahorita que hablabas tú de chicos de universidad, ¿no? Muchas veces ellos piensan que están en ingenierías, por ejemplo, pues que tienen ciertas habilidades que los que están en humanidades no. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Sí hay un desarrollo más importante en ciertas habilidades para los que están en nivel ingeniería o para los que son artísticos? ¿Es diferente? Bueno, finalmente son diferentes en ese momento. El camino que los llevó ahí, de alguna manera fue distinto, su historia de vida, ¿no? Las experiencias a las que se enfrentaron. Si nosotros conscientemente desde niños empezamos a trabajar estas habilidades, pues va a haber mucho más ingenieros, ¿no? Porque vamos a desarrollar un pensamiento matemático, vamos a desarrollar en ellos la capacidad de ver la progresión o los patrones o todo ese tipo de habilidades, por lo tanto no va a ser frustrante el enfrentarse a ellos ya en un nivel superior. Y también el pensamiento científico, ¿no? O sea, tiene que ver con lo mismo, que si desde siempre los vamos desarrollando poco a poco, pues van a llegar a esta etapa con este interés porque pues, se sienten capaces. Fíjate que veíamos que es importante, sí es importante medir o saber cómo estamos en el desarrollo de habilidades, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos catalogamos pues en un lugar, ¿no? Decimos, bueno, yo tengo más desarrolladas, que me pasó, es una experiencia personal. Cuando yo hice una prueba para medir mis habilidades intelectuales, pues yo como había estudiado química y en la carrera de química se ven pues muchas matemáticas, mucha física, mucha química, pues yo dije, bueno, yo debo de tener más desarrollado el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Y lo que es el vocabulario, la comprensión lectora, toda la parte verbal, pues esa no, porque pues los químicos somos como más callados, no es nuestra área, ¿no? Y yo me llevé una gran sorpresa porque yo tenía más desarrollada esa habilidad que la otra. Entonces yo decía, bueno, si no hubiera hecho esta prueba yo me hubiera quedado en aquello y siempre hubiera pensado que yo no soy buena para comunicar, ni para hablar, ni para decir, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una prueba del desarrollo de las habilidades, porque podemos pensar que por la carrera que estudiamos o por lo que nos dedicamos tenemos ciertas habilidades que en la realidad no son. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas pruebas? O sea, hay gente que esté interesada en decir, bueno, a mí me gustaría saber en qué estoy mejor y qué es lo que me falta y a lo mejor qué estrategias incluso puedo hacer, ¿no? ¿Nos podrías recomendar? Bueno, nosotros en el programa usamos a Lexium, la empresa regiomontana, que nos evalúa a todas las personas que integramos el sistema, tanto desde alumnos, ¿no? Alumnos, maestros, directivos y también a todas las personas que estamos trabajando en Sistema 1, ¿no? Todos nos evaluamos precisamente porque, como tú decías hace rato, ¿cómo puedo yo promover o desarrollar algo que no reconozco? Entonces es importante conocernos y ahí mismo nos dan estrategias para mejorar. Hay que hacer un plan de trabajo, ser sistemático y llevarlo a cabo. Porque esa parte que tú dices, ser sistemático, ¿no? O sea, no es algo que tú tengas que hacer hoy y pues ya, lo dejo, ¿no? Ya vi cómo estoy, sino que tienes que estar trabajando y evaluándote a lo mejor posteriormente para ver si es que has desarrollado algo, ¿no? Entonces, esto se lleva a cabo en las escuelas que tienen el Sistema 1. Evalúan y se pueden ir midiendo pues las habilidades y bueno, van desarrollando.
Entonces ahí también los papás intervienen, ¿no? en ese desarrollo de habilidades. No solamente son los maestros, sino también intervienen los papás. Pero los papás sabrán que hay que desarrollar estas habilidades porque a lo mejor está implícito en toda tu vida, ¿no? Lo vas haciendo, vas desarrollando, ¿no? Pero los papás a lo mejor con ciertas tareas no saben que están desarrollando habilidades intelectuales. Entonces, a mí me gustaría que después del corte nos explicaras un poquito esa parte de cómo puede intervenir un papá en el desarrollo de habilidades, ¿no? A lo mejor, como tú dices, arreglando un cajón, clasificando, para después tener el desarrollo de otras habilidades más avanzadas, como puede ser la priorización y la toma de decisiones, que es tan importante, ¿no? Entonces, en un momento regresamos más, Silvia, con las habilidades intelectuales aquí en Educación y Conciencia. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión quiero hablarles de la pedagogía de San Agustín. San Agustín trabajó antes de su conversión siendo un maestro. San Agustín era un experto en retórica. La retórica es el arte de persuadir a través de la palabra y se dedicó durante largos años a enseñar la retórica. Tenía alumnos a los cuales enseñaba los fundamentos y los cimientos de la retórica a través de la gramática y el uso del lenguaje latino. Pero posteriormente, cuando San Agustín se ha elegido sacerdote y obispo, no olvidará todo este pasado y los años dedicados al magisterio. De hecho, San Agustín escribirá una obra llamada De Magistro, sobre el maestro, donde nos presenta los rudimentos de su propia pedagogía, aunque en otras obras San Agustín profundizará más en su propia teoría pedagógica. La teoría pedagógica agustiniana podíamos resumirla en una idea. San Agustín cree que todas aquellas verdades que un ser humano puede llegar a conocer, las puede llegar a conocer porque es iluminado por el Maestro interior que es Jesucristo. Las verdades de la ciencia y las verdades de la sabiduría, el ser humano solamente puede llegarlas a conocer si recibe la luz interior de este Maestro interior. El ser humano se encuentra en tinieblas, su propia inteligencia tiene el límite propio del ser humano y necesita verse iluminada por esta luz divina que procede de Dios, y cuando esa luz divina que procede de Dios ilumina las verdades, el hombre puede llegar a aprender. No se puede dar un proceso de enseñanza y aprendizaje sin que intervenga el Maestro interior. Independientemente de que una persona pueda ser creyente o no lo sea, para San Agustín ese proceso necesariamente se da en el corazón de todo ser humano. Poder llegar a conocer la verdad en sus pluriformes manifestaciones será siempre un don de quien es la verdad con mayúscula, que es Jesucristo. Por eso San Agustín nos recordará que todos aquellos que se dedican a la noble labor de la enseñanza son solamente pedagogos, recordando que el pedagogo era este esclavo, era este siervo que trabajaba en la casa, cuya labor era simplemente acompañar al joven, acompañar al niño a la escuela, para que en la escuela fuera instruido por el maestro, esperarle fuera de la escuela y después acompañarle de regreso a casa para repasar con él las lecciones de lo que el maestro le había enseñado. Todos los que se dedican a esa noble labor de la enseñanza para San Agustín son pedagogos, son acompañantes de un proceso interior donde el maestro interior va iluminando las verdades y va enseñando tanto las verdades que pertenecen a la ciencia, la matemática, todas estas ciencias exactas, pero también particularmente las verdades que atañen a la sabiduría. Sabiduría que tiene que ver con quién es Dios, cuál es la manifestación de Dios y cuál es el camino precisamente para alcanzar a Dios. San Agustín como maestro pondrá de manifiesto estas técnicas pedagógicas, particularmente en su encuentro con el pueblo de Dios. San Agustín dedicará más de 40 años para ser pastor de la Iglesia
Y en esa labor pastoral, San Agustín pondrá en práctica todas las herramientas pedagógicas que él conocía de su propia experiencia como maestro, pero que él conocía también de su propia experiencia como estudiante de retórica. Quisiera mencionar algunas de estas herramientas pedagógicas agustinianas. En primer lugar, San Agustín utiliza mucho los relatos y los cuentos. Dentro de sus escritos y dentro de sus sermones, San Agustín rompe el mismo hilo lógico que va siguiendo para introducir relatos y introducir pequeños cuentos para de alguna manera retomar la atención de las personas. Será una herramienta pedagógica que San Agustín nos recomendaría. Saber que los relatos, los cuentos, las parábolas, a lo largo de toda la historia, han tenido un gran valor pedagógico. En segundo lugar, San Agustín utiliza lo que son todo tipo de juego de palabras, palabras que puedan sonar sumamente similares, le ayuda a San Agustín para poder profundizar en diferentes conceptos. El mismo San Agustín también juega con lo que serían diferentes canciones o diferentes poemas que puedan reflejar un contenido de una forma sencilla. Tenemos un excelente ejemplo en el famoso Salmo contra la parte de Donato, donde San Agustín en este salmo largo, un salmo alfabético, va presentando como la letra de una canción para que la gente sencilla pudiera aprender qué era el donatismo y no se dejara engañar por los errores propios del donatismo. Por eso San Agustín nos recomendaría cómo podemos hacer elementos sencillos a través de cantos, a través de poemas, a través de composiciones en las cuales se pueden memorizar cosas complejas, comprenderlas a través de este mecanismo propio de la canción. San Agustín también, en tercer lugar, utiliza la técnica del juego y de la representación. Dentro de los diálogos de Casifiaco, San Agustín pide a sus alumnos que asuman diferentes posturas filosóficas, que asuman el pensamiento y la figura de un filósofo para enfrentarlos los unos con los otros, para que a través de ese asumir una figura de un filósofo y su propio pensamiento se aprenda la filosofía de este personaje y a la vez se pueda aprender la filosofía de otros personajes en el diálogo, en la contraposición de las ideas. Maneja muchísimas técnicas pedagógicas más San Agustín. Sus obras, sus sermones, son una manifestación precisamente de esta genialidad pedagógica agustiniana. La profundización de sus obras nos deja ver que San Agustín fue un gran maestro. Por eso hoy todavía San Agustín nos sigue enseñando cómo podemos nosotros colaborar en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí en Educación y Conciencia con el tema de habilidades intelectuales y comentábamos de que cómo podrían los padres de familia ayudar al desarrollo de esas habilidades, ¿no? No nada más en el colegio, sino también en casa con esas tareas que pueden dejar, ¿no? ¿Qué estrategias pueden hacer? Bueno, uno es ir formando en los hijos, ¿no? Hacerlos más independientes, dándoles tareas sencillas en casa, los juegos de mesa, por ejemplo, el ajedrez, los mismos juegos de video también, que tengan estrategias donde ellos tengan que buscar maneras de solución, que no sean demasiado sencillos, ¿no? Y poco a poco ir haciendo más complejo este tipo de actividades. También hay que hacerlo conscientemente, o sea, hacerlo cada semana, ¿no? No nada más de vez en cuando. Por ejemplo, andar en bicicleta es magnífico para el desarrollo de habilidades intelectuales, ¿no? Cosas que antes hacía de manera normal, como subir a los árboles, ¿no? Que ahora los niños poco hacen. Entonces, la variedad de actividades y de experiencias desarrollan las habilidades intelectuales. Y también las preguntas. Los papás generalmente preguntan a los hijos qué hicieron en la escuela y los niños dicen nada, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que hagamos deben ser buscando que realmente jalen el conocimiento y la actividad o la experiencia que vivió y nos platiquen sobre eso. Y ahí podemos ir desde preguntas sencillas de lo básico, ¿no? ¿Cómo, cuándo, cuántos? Pero tenemos que ir haciendo más compleja la pregunta. Si llegamos al nivel en donde el niño evalúe su opinión, pues entonces estamos realmente poniéndole un reto cognitivo. Entonces, es la mejor manera cuando hagan una lectura, cuando ven un programa, cuando platican, hacer muchas preguntas a los niños, pero que tengan en juego, que pongan en juego lo que ellos aprendieron de esa experiencia. Sí, porque finalmente es una pregunta que siempre se hace cuando recogemos a los hijos, ¿no? ¿Cómo te fue? Y siempre te dicen bien y se acaba. O nunca te dicen que
No, pues fíjate que hicimos, al menos pocos son los que hablan mucho, ¿no? Entonces, el preguntar, ¿no? A lo mejor ahí, como tú dices, empezar a preguntar para que estos papás que si están viendo el programa, bueno, pues puedan ellos ver cómo pueden también apoyar en el desarrollo de habilidades, ¿no? Tú decías, con tareas sencillas que empiecen desde casa, desde la edad preescolar, ¿no? Hasta los jóvenes ya de universidad, que luego a veces esas habilidades de orden se pierden con el tiempo, ¿no? Porque después se hacen muy desordenados los jóvenes. No sé si tenga que ver algo con eso o es parte de lo normal, ¿no? Nos decía una señora el otro día, ¿no? ¿Por qué yo estoy observando que todos los niños en preescolar y primaria son muy ordenados y tienen en su cuarto como cierto orden, ¿no? Pero cuando entran a la secundaria es todo lo contrario, ¿no? Entonces decía, ¿por qué en la edad secundaria pasa eso, ¿no? Regresan a la prepa y vuelven al orden, ¿no? Entonces comentábamos que era parte de la adolescencia, ¿no? Del buscar y pues de toda esa búsqueda de identidad y de que quieren cambiar lo que han sido siempre, ¿no? Pero ¿tendrá que ver algo con las habilidades intelectuales, esos cambios en la adolescencia? Tienen que ver más bien con lo que comentabas. Su organismo está preocupado en otros tipos de cambios, ¿no? Vienen sus primeros cambios sexuales, el interés por ser reconocidos por sus amigos. Entonces, bueno, el tener el cuarto ordenado no es precisamente algo que sea importante. Sin embargo, si está ya instalado el orden en ellos, pues van a regresar a él, ¿no? Si ya está instalado en ellos la orientación, pues ya va a ser, ¿no? Ya van a entender cuando algo va en buen sentido, cuando va en el camino que debe ir, pueden planear, ¿no? Es decir, la orientación nos sirve para planear posteriormente. Entonces, si nosotros vamos haciendo esos ejercicios con ellos, que pueden ser desde los sencillos, como decíamos, arreglar sus cajones, separar la verdura, escoger la verdura en el súper, tomar decisiones pequeñas, poco a poco esas decisiones se pueden ir siendo más complejas. Y lo que sucede es que ya cuando están en bachillerato, por ejemplo, o en nivel profesional, el reto cognitivo que les vamos a pedir es alto y ellos van a tener los elementos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, va a haber menos frustración. En bachillerato hay mucha frustración con los alumnos por esta razón. No están preparados cognitivamente para los retos que les ponemos. Sé que también están las habilidades emocionales, que también es otro tema importante que a nosotros tampoco nos enseñaron y nos tocó ni siquiera estamos ahorita reconociendo ni siquiera nuestras emociones, ¿no? Sino que ya la misma vida nos ha ido enseñando. Pero sí podríamos entonces, tanto en casa como tú lo dices ahora, con los maestros en la escuela, poder pedir esa prueba, ¿no? Y los que no tuvieran la posibilidad, porque supongo que tendrá un costo, ¿de qué otra manera, aparte del sistema educativo? Dices, ya está, pero no se realiza, ¿no? No se hace porque el profesor pues no está acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer sin necesidad de esta prueba, sin motivar al profesor a trabajar esta parte, ¿no? De desarrollar esas habilidades, no nada más irnos a la información, al contenido, sino que sepa qué va a hacer con esa información, cómo la va a transformar, cómo la va a evaluar, si la critica, incluso si la analiza y dice, puede hasta analizar cierta información para tomar hasta alguna decisión, ¿no? ¿Cómo podría, aunque no tenga esa prueba para medir nuestras capacidades, cómo los maestros pudieran desarrollar esas habilidades, ¿no? Mira, los aprendizajes esperados están redactados en estos términos, ¿no? Si nosotros realmente tomamos los aprendizajes esperados que nos marca la SEP para planear y evaluamos en base a esos aprendizajes esperados, pues estamos trabajando las habilidades con los alumnos y con el maestro, porque finalmente lo que hace un maestro es que se va al temario y empieza a trabajar el temario y empieza a crear sus situaciones didácticas en base al tema o al contenido, ¿no? Y entonces deja de lado las habilidades que tiene que desarrollar. Y por ejemplo, si estás trabajando con historia, ¿no? y lo que hay que hacer es revisar algún texto, el maestro se conforma con que el alumno le dé datos, ¿no? Sin embargo, el analizar, el sintetizar, el escribir la historia, ¿no? Inferir qué sucedió después, hacer en un momento dado una comparación con lo que sucede en otros países en la misma época, ahí es donde estamos trabajando las habilidades intelectuales. ¿Se pueden trabajar en todas las materias? En todas las materias. O sea, no necesariamente tiene que ser en matemáticas, español, sino puede ser en todas las materias. Y te habilitan para todas las materias. O sea, si tú las trabajas en unas, te habilitan para otras. Por ejemplo, si tú desarrollas esta capacidad de reconocer patrones, ¿no?
reconoces patrones tanto en matemáticas, que sería como la que consideraríamos, como en cualquier otra área, ¿no? Porque hay patrones de conducta, por ejemplo, en psicología, ¿no? Entonces, Sí. es una vez que tú la adquieres, pues puedes reconocer los patrones en cualquier otra área. Porque fíjate que ya terminando los jóvenes la universidad, cuando los van a contratar, pues nunca es un examen de contenidos ni de información, ¿no? Es un examen precisamente de habilidades, ¿no? En una empresa decía que lo único que les interesaba contratar era jóvenes que supieran resolver problemas, que no les interesaba si sabían o no sabían, que porque la información la podían investigar, la podían sacar, ¿no? Sino simplemente que tengan la capacidad de resolver problemas, porque en un trabajo pues eso es lo que todo el tiempo hay, ¿no? Se te presenta un problema y entonces tienes que tener la capacidad de resolverlo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va en ese sentido ya también la contratación de los jóvenes ahora en los trabajos, ¿no? Los alumnos que sacan puro 10, pues no es una certeza de que estén desarrolladas estas habilidades. A lo mejor está desarrollada la memoria, ¿no? A lo mejor está desarrollada, pero no la capacidad de resolución de problemas. Y no solo de matemáticas, ¿no? Como muchas veces los alumnos dicen, bueno, ¿para qué me va a servir resolver tanto problema de matemáticas, ¿no? Es precisamente la estrategia que tienen que seguir y tú bien decías hace rato, ¿no? Los juegos de mesa, que incluso te pueden dar hasta pues, la convivencia familiar, o sea, te pueden dar muchas ventajas y que a lo mejor cada sábado, cada domingo te sientes con tus hijos, pues te puede ir desarrollando esas habilidades para que el día de mañana, cuando te vayas a contratar en una empresa, pues puedas ser contratado porque puedes resolver los problemas que se presentan, ¿no? Incluso decía este gerente de empresa, decía, a mí me interesan muchachos que sepan resolver problemas y que también sepan resolver conflictos en las cuestiones emocionales, ¿no? O sea, también se basaban mucho en la cuestión emocional. Entonces, yo creo que estas habilidades que ahora estamos pues pretendiendo las escuelas desarrollarlas, son muy importantes que los papás tomen conciencia y los maestros también, ¿no? Y los directivos, ¿no? ¿Cuál sería el papel de los directivos aquí en este desarrollo de estas habilidades? Fíjate, dar seguimiento y darle el peso que tiene. A veces los directivos saben que esto es importante, sin embargo en las planeaciones, en el proyecto de trabajo, pues solamente vemos que se cumplan con la parte de los contenidos, ¿no? Y que cubramos plan y programa, pero nos quedamos más como que en la parte de programa y no tanto en la parte de plan. Entonces es importante que reconozcamos y que le demos el peso que tiene. Se habla que es 30% para cada uno, ¿no? Y cuesta trabajo ver un 30% para cada uno, ¿no? Cuando una persona está formada integralmente, pues tiene el conocimiento, tiene la actitud y tiene la habilidad. Y sería como un alpinista, puede conocer todo en montañas, pero si no tiene la destreza de subirlas, se va a quedar abajo, ¿no? Sirve, ¿no? Pues fíjate que muy interesante todo lo que nos has comentado, Silvia, en cuestión de las habilidades intelectuales. Ojalá que el auditorio que nos esté escuchando, bueno, pues, y que nos ve, pudiera tomar conciencia de lo importante que es el desarrollo de las habilidades y que tanto en los colegios como en casa podemos hacerlo, ¿no? A lo mejor la vida cotidiana te obliga a desarrollarlas, pero si lo vamos haciendo con el juego, si lo vamos haciendo de manera sistemática, programada, intencionada, para que esto de verdad se desarrolle, bueno, pues vamos a tener jóvenes que el día de mañana puedan transformar y tomar buenas decisiones con la información que ya está. No se trata nada más de saber, sino de también saber hacer, el ser, que son los valores, que es la ética, de saber qué va a hacer con esa información y de saber tomar buenas decisiones, de resolver problemas y resolver conflictos que, bueno, el mundo está lleno ahora de ellos, pero de saber tomar una buena decisión. Yo creo que eso es lo que nos puede dejar de todo lo que nos has comentado y pues ojalá pudieran hacer algunos la prueba, ¿no? Que es muy interesante conocerse en ese sentido y ver qué habilidades intelectuales tenemos desarrolladas. Yo creo que el tema da para más, pero yo te agradezco mucho, Silvia, que hayas aceptado la invitación de venir aquí al programa de Educación y Conciencia y compartirnos este aprendizaje que hemos tenido hoy, ¿no? Las habilidades intelectuales que precisamente nos ayudan a aprender, a conocer, a podernos desempeñar en un mundo mejor, ¿no? En un mundo tan complicado que está hoy, bueno, pues yo creo que el desarrollo de estas habilidades nos va a ayudar a mejorarlo, ¿no? Pues nos vemos en otra emisión más de Educación y Conciencia y pues gracias, Silvia, por la invitación. Muchas gracias por la invitación y el tema, bueno, me encanta. Gracias.